Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Todos con buena salud? Hola, profe. Todo bien, todo bien. ¿Sin fiebre? ¿Nadie tiene fiebre? No, yo Entonces por lo menos podemos, o sea que podemos continuar con la clase entonces. no. Sí. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy interesante que es el que tiene que ver con el directorio en las sociedades anónimas. Vamos a hablar de la responsabilidad de los directores, vamos a hablar de la impugnabilidad de los actos del directorio, todos temas, la verdad que son sumamente interesantes. Yo le doy una gran importancia al tema este del directorio, no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista práctico. En el sistema societario, la mayor cantidad de consultas que ustedes van a recibir van a estar vinculadas a las sociedades anónimas. Y de esas consultas que van a recibir respecto de las sociedades anónimas, el grueso va a estar referido al directorio. Ahora van a ver por qué. Van a ver cuál es la razón por la cual el directorio es la fuente de consultas y, por supuesto, fuente de conflictos. Al igual que hicimos en otras reuniones, en otras clases, yo no los voy a silenciar. El que quiera hablar directamente, desbloquee su micrófono y habla, me interrumpe, me pregunta, me contradice, etc. Este es un ámbito, el ámbito universitario, que una vez que ustedes se reciban no lo van a volver a vivir, y es un ámbito para la discusión, es un ámbito para el intercambio, es un ámbito para el intercambio de conocimientos y para el intercambio de ideas. No sirve que un sujeto se plante delante de ustedes y les hable durante 2 horas. Eso, la verdad, es muy poco didáctico, así que lo interesante es que esto sea un intercambio, y por eso les voy a pedir, por favor, que me interrumpan todas las veces que lo estimen conveniente. Por ese motivo también, yo les pedí que le pegaran una mirada al material que habíamos dejado. Yo no sé si alguien alcanzó a leer alguno de los documentos que dejamos, si alguien quiere dar una opinión o hacer una pregunta antes de que empecemos la clase, o empezamos directamente la clase. Ustedes me dicen. Profe, yo le quiero hacer una pregunta, pero con respecto a otro tema en realidad. ¿Cómo no? Pero lo hago antes de que empiece la clase para que lo escuchen todos. Me parece muy buena idea. Es una pregunta técnica en realidad, porque la clase del 7 yo no puedo asistir y ahora cuando la quiero volver a ver me pide autorización, o sea, como que usted me tiene que autorizar para verla. Bueno, si no vino a la clase del 7 no sabe lo que se perdió. Sí, pero no tenía internet ese día. Fue una clase extraordinaria, lo lamento mucho. Mire, la verdad, la respuesta no la sé. Yo grabé mi clase, la subí, pero no sé honestamente por qué no la puede ver. ¿Alguno tuvo el mismo inconveniente? Sí, yo tuve el mismo inconveniente, me dio autorización y no me dejó verla. Bueno, es altamente probable que yo haya hecho algo mal, así que me comprometo a consultar a Carolina Bisset, que es la especialista del Departamento de Derecho, a ver cómo podemos hacer para desbloquearlo. Y con la otra clase, ¿alguien intentó ver la otra clase? Sí, la otra se pudo ver perfectamente. Ah, la flauta. Bueno, está bien. Sí, el problema es esa nomás, que en realidad dice que como que usted tiene que autorizar, o sea, como que nosotros le tenemos que mandar un mail y usted tiene que autorizar cada mail de la persona que quiera ver la clase.
Con razón, no, yo estoy recibiendo notificaciones que los alumnos están queriendo, pero yo pensé que simplemente me notificaban de que ustedes estaban accediendo a la clase, no sabía que no podían. Bueno, No, me es por eso, comprometo. es para Claro, es autorizar. por eso necesitamos esa autorización. Claro. Bueno, entonces me comprometo, mañana a primera hora me voy a comunicar con Carolina Bisset, seguramente debo haber hecho algo mal, a ver cómo lo podemos solucionar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Que no sea de informática, por favor. Que ya vieron que no es mi fuerte. ¿Empezamos con la clase entonces? ¿Les parece bien? Sí, profe, empecemos. Muy bien. Bueno. En la clase anterior, incluso lo hablamos también en la primera clase, yo les expliqué cómo había diagramado el legislador de la ley 19.550 al sistema societario. Acuérdense que hablamos que la ley 19.550 diseñó una ley para las grandes empresas. El legislador imaginó que la sociedad anónima iba a ser en su gran mayoría aprovechado por las grandes empresas. La realidad demostró otra cosa totalmente distinta. Demostró que el porcentaje altísimo de empresas que han optado por adoptar la figura de sociedad anónima son pequeñas y medianas. Hay estadísticas que hablan del 98,5%, del 99% pequeñas y medianas. O sea, un ínfimo porcentaje de las sociedades anónimas son sociedades anónimas grandes o sociedades anónimas abiertas. ¿Cuál es el esquema que imaginó el legislador para la gran sociedad anónima? Imaginó que el accionista es un inversor. Acuérdense que hablamos de una persona que hasta posiblemente estuviera en el exterior y que designaba para gestionar a sus negocios a directores, y estos directores, los integrantes del directorio, eran los que administraban la sociedad y los que la gestionaban. Y habíamos dicho también que como era muy difícil a la distancia para estos inversores controlar la gestión, la ley había diagramado un órgano de fiscalización, que era la sindicatura o el Consejo de Vigilancia, que lo van a ver en la próxima clase, que les va a dar creo que el doctor Domitrovich, que eran los encargados de vigilar que los directores, estos sujetos designados por los accionistas, ajustaran su accionar a la ley, al estatuto y al reglamento. Este es el esquema que previó la ley. Por eso, nosotros tenemos un órgano de gobierno que es la Asamblea, que se reúne con toda seguridad una vez por año para tratar el balance que le presenta al directorio. El directorio le rinde cuentas a través de un balance. Ese balance refleja lo que aconteció en el ejercicio. Los accionistas, los inversores, los dueños del capital deciden si aprueban o no ese balance y si aprueban o no la gestión de los directores. Los accionistas tienen el derecho de despedir a los directores en cualquier momento. A los directores los designa el órgano de gobierno, que es la asamblea, que está formado por los accionistas. Este es el esquema de la ley. Bajo ese prisma vamos a ver hoy en qué consiste el directorio, vamos a ver cuáles son sus funciones, vamos a ver cuáles son sus responsabilidades, cómo se los elige, cómo se los remueve, cómo renuncian, etc. Por eso le adjudico yo a esta clase semejante importancia, porque es el directorio un órgano permanente.
La asamblea no es un órgano permanente, se reúne una vez por año y se puede reunir en forma extraordinaria, pero la asamblea se reúne una vez por año. El directorio no, el directorio gestiona y administra. Está permanentemente reuniéndose porque está permanentemente tomando decisiones. Vale decir entonces que la primera característica que tenemos que apuntar del directorio es que el directorio es un órgano permanente de la sociedad anónima. Además de ello, es un órgano necesario. No puede haber una sociedad anónima que carezca de directorio. ¿Podemos prescindir de sindicatura? Podemos prescindir de sindicatura. La ley autoriza a las pequeñas sociedades a prescindir de sindicatura. Lo que no podemos es prescindir de directorio. El directorio es un órgano permanente y además es un órgano necesario en las sociedades anónimas. La administración de la sociedad, que es la función esencial del directorio, es la referida a la esfera social interna. La representación, en cambio, se vincula con la faz externa, se vincula con la relación con los demás, con el exterior. Administración, faz interna, representación, faz externa. Esas son las dos funciones desde las que se puede ver el funcionamiento del directorio. ¿Por qué hablamos de órgano de administración? ¿Por qué hablamos de órgano de gobierno? ¿Por qué hablamos de órgano de fiscalización? Hablamos en ese sentido porque la ley ha organizado, ha preparado, ha diseñado un sistema orgánico. ¿Qué significa esto? Profesor, Sí. hay alumnos en la sala de espera. Si los puede aceptar. Sí, perdón, me distraigo y no estoy mirando, les ruego que me avisen. ¿Por qué hablamos de órganos? Porque la ley ha optado por la teoría orgánica o la teoría organicista. Ha dejado de lado otras teorías que ya están desechadas o abandonadas, como la teoría del mandato, la teoría de la representación, la teoría del contrato de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre la teoría organicista y la teoría del mandato? En la teoría del mandato, el mandatario representa al mandante. Cuando ustedes estén recibidos, van a ver que los clientes nos dan un poder. ¿Para qué? Para que nosotros los representemos y efectuemos determinados actos en representación de ellos. ¿Cuántas personas hay en el mandato? 2 personas. El mandante, que es el cliente, y el mandatario, que es el abogado. El abogado ejecuta las instrucciones que le da el cliente, que es el mandante. Hay 2 voluntades, una que manda y la otra que acata y ejecuta. En la teoría organicista no hay 2 personas, hay una sola persona. Cuando el presidente del directorio firma un contrato, no tenemos una sociedad mandante y un presidente del directorio mandatario. Tenemos a una sola persona. Cuando el presidente impone su firma en un contrato, es la propia sociedad la que está contratando. No hay 2 personas, hay una sola. Esa es la diferencia entre la teoría orgánica y la teoría del mandato, que, como yo les decía, ya está absolutamente desechada. El órgano de representación en la sociedad anónima no es el directorio. El órgano de representación es el presidente. Ahora vamos a ver que, a diferencia del resto de las sociedades, de la sociedad de responsabilidad limitada, de la colectiva, de la comandita, el órgano de administración y representación es el mismo.
El gerente de una SRL administra y representa. El administrador de una colectiva administra y representa. En la anónima, en cambio, administra el directorio, pero representa el presidente del directorio. El presidente del directorio es el representante legal de la sociedad. ¿Puede tener representación algún otro? Sí, el estatuto le puede conferir la facultad de representación a otro director. Pero si eso no es así, la ley dice que el representante legal de la sociedad es el presidente del directorio. ¿Qué normas regulan la actuación del directorio? Bueno, la actuación del directorio está regulado en la ley de sociedades por los artículos que ya vimos de representación. Recuerden en la clase pasada o en la anterior, artículos 58, 59 y 60, los que hablaban de la administración, los que hablaban de la responsabilidad, la vara que tenía que tener el representante de la sociedad, el artículo 59, la obligación de publicitar, artículo 60. Bueno, esas normas rigen también para la sociedad anónima. Pero además, la sociedad anónima tiene normas específicas, que son los artículos 255 a 279. Vale decir entonces que la actuación del directorio está reglada por la preceptiva de los artículos 58, 59 y 60, 255 a 279 de la Ley de Sociedades. ¿Qué otras normas regulan el funcionamiento del directorio? Y bueno, las normas que surgen del Estatuto Social, las normas legales supletorias, las resoluciones que dicten la Asamblea, y toda disposición, toda otra disposición que tiene la ley respecto de otras sociedades y que la ley declara que son aplicables para las anónimas. Se dice que el directorio es un órgano colegiado. ¿Qué significa ser un órgano colegiado? Significa que cuando el directorio es plural, cuando está constituido por más de una persona, en ese caso decide por mayoría. Actúa como colegio, por eso se le llama un órgano colegiado. Y cuando el directorio está constituido por una persona, no hay colegio, porque no hay deliberación, no hay discusión, no hay debate. ¿Quién designa a los directores? Pregunto. ¿Quién designa a los directores? Pregunta abierta a ustedes. ¿La asamblea? Por supuesto. ¿Por qué? Porque son los inversores que están en otro país o están en otro lugar y ellos deciden quiénes son los directores, quiénes son los que van a gestionar su empresa. Y por supuesto, así como deciden su designación, deciden también acerca de su remoción. Esto lo vamos a ver más en detalle ahora. El artículo 234, inciso 2 de la Ley de Sociedades, dice que una de las atribuciones de la Asamblea Ordinaria es la designación de los directores. ¿Alguien más puede designar a los directores? Bueno, si el estatuto lo autoriza, el Consejo de Vigilancia, artículo 281, inciso D, o el síndico, artículo 258, también pueden designar a los directores, pero los tiene que autorizar expresamente el estatuto. ¿Cuántos directores puedo tener en una sociedad anónima? Puedo tener uno al infinito. ¿Por qué? Porque la sociedad admite un directorio unipersonal y no fija un límite. Hay legislaciones en el derecho comparado que establecen un número de directores. La ley nuestra no establece un número de directores. Puedo tener un director, puedo tener 100. En las sociedades abiertas, las sociedades del 299, hay un número mínimo, no máximo, número mínimo, que es 3 directores. Entonces,
En las sociedades pequeñas, en las sociedades de familia, director mínimo 1, máximo ilimitado. Sociedades abiertas del 299, mínimo 3, máximo ilimitado. El director, una vez que es designado, para que su designación tenga validez, tiene que aceptar el cargo. ¿Por qué tiene que aceptar el cargo? Porque tiene responsabilidades muy importantes. Y para que esas responsabilidades le puedan ser efectivas, yo tengo que tener la prueba de que él aceptó el lugar donde está. Entonces tiene que aceptar el cargo por escrito. Y la designación tiene que publicarse e inscribirse en el Registro Público de Comercio. ¿Por qué? Porque cuando el director representa a la sociedad, específicamente el presidente del directorio, los terceros tienen que saber, tiene que publicarse eso. Tiene que darse a conocer que Juan Pérez es el presidente del directorio de la sociedad Pérez y Compañía S.A. y que es la persona habilitada para representar la sociedad. Ese es el motivo por el cual el artículo 60 de la ley dice que la designación y la remoción de los directores debe publicarse en el Registro Público de Comercio. ¿Qué condiciones debe reunir una persona para ser director? ¿Tiene que ser accionista? No. En el ejemplo al que estamos acudiendo desde que empezamos la clase, los inversores son personas distintas del director. El director puede ser accionista y puede no serlo. En una gran sociedad, el inversor, el accionista, el señor que puso el dinero para la creación de la sociedad no tiene intención de manejarla. Quiere designar a directores para que lo hagan. ¿Se puede ser director de varias sociedades anónimas? Se puede ser director de una infinidad de sociedades anónimas. ¿Por qué lo digo? Porque hay en el derecho comparado regímenes donde hay límites, donde el director se piensa que no podría atender eficazmente un número excesivo de sociedades y en consecuencia hay un techo. En nuestro país no hay techo. Un director puede serlo de 100, 200, 1000 sociedades anónimas, no hay ningún tipo de problema. ¿Qué exige la ley? La ley, respecto de los directores, exige que la mayoría absoluta de los directores tenga domicilio real en la República. La mayoría absoluta de los directores tiene que tener domicilio real en la República, artículo 256. ¿Qué quiere decir mayoría absoluta? Pregunto. El 50% más uno de los que integran el directorio, ¿no es? Es una opción, muy bien, mitad más uno. ¿Alguna otra opción? Las 2/3 partes. No. Las 2/3 partes ya es una mayoría. Mayoría absoluta es otra cosa. Pero hasta ahora tenemos mitad más uno. ¿Alguna otra opinión? ¿Que todos Modernamente... residan en la República? ¿Cómo? ¿Que todos residan en la República? No, la ley, el 256, lo que exige es que la mayoría absoluta del directorio tenga domicilio real en la República. ¿Por qué? Porque quiere que la mayoría de los directores esté gestionando la sociedad. Imagínense un directorio donde todos los directores vivan en Miami. ¿Quién gestiona? Por eso la ley le pone ese límite y dice, no, la mayoría absoluta debe tener domicilio, debe vivir en la Argentina. La pregunta es, ¿qué es mayoría absoluta? Tengo una opinión que es mitad más uno. ¿Alguno la contradice? La mayoría absoluta sería la mitad más uno de los integrantes del directorio, pero contando la totalidad de las personas que pertenecen a ese directorio, no los que asisten a las reuniones, sino la totalidad que compone el directorio. Está perfecta la observación. La norma del 256 se refiere a la mayoría absoluta sobre el total de directores.
no lo que estén presentes en una ¿Puede reunión. ser, profe? ¿Cómo? ¿Puede ser unanimidad? No, A ver. unanimidad es otro concepto. En la unanimidad están todos de acuerdo. En la mayoría hay mayoría y minoría. Acá estamos hablando de una mayoría. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque hoy el concepto moderno de mayoría absoluta es la que dice que la mayoría absoluta es más de la mitad. Tomo la opinión de vuestro compañero, que dice la mitad más uno, que es una de las opiniones, que se controvierte con otra opinión que dice que es más de la mitad. Vamos a suponer un directorio de 6 personas, ¿no? ¿Cuánto es la mitad? 3. 3 personas. ¿La mitad más 1? 4. Muy bien. Si yo digo que en un directorio de 6 la mitad más 1, estamos hablando de 4, ¿no? Sí, profe. Vamos a suponer que yo dijera no, la mayoría absoluta es más de la mitad. Directorio de 6. La mitad, ya me dijeron, es 3. Más de la mitad, ¿cuánto sería? 4 también. 4. Da lo mismo. Pareciera que más de la mitad y la mitad más 1 es lo mismo. ¿No es verdad? Bueno, voy a hacer otra pregunta. Supongamos que se trata de un directorio de 7 personas. ¿Cuánto es la mitad? 3,5. Bueno, no podemos partir a un director por el medio. Entonces, digamos, si yo digo que en un directorio de 7 es la mitad más 1, la mitad es 3,5, más 1 es 4,5, tengo que ir a 5. No puedo partir a un director por la mitad. Vale decir que en un directorio de 7, la mitad más 1 es 5. Y en un directorio de 7, ¿cuánto es la mitad? ¿Cuánto es más de la mitad? 4. Entonces, ¿por qué más de la mitad es el concepto correcto? Porque si yo tomo un número par o un número impar de directores, me dan distintos resultados. Si yo tomo un número impar, la mitad más 1 es una mayoría grabada, se me va a 5. En cambio, si yo digo más de la mitad, en un directorio de 7, la mayoría es 4. En síntesis, el concepto moderno de la mayoría absoluta ya no es más la mitad más 1. El concepto moderno de la mayoría absoluta es que la mayoría absoluta es más de la mitad. Y siempre, tratándose de un número par o tratándose de un número impar, siempre nos va a dar lo mismo. Entonces, concepto mayoría absoluta, hoy se habla de más de la mitad. ¿Está bien? Bueno, la mayoría absoluta de los directores tiene que tener domicilio real en la República. Insisto, porque la ley no quiere que todos los domicilios estén viviendo, que todos los directores estén viviendo en el exterior, porque tienen que gestionar. Y todos tienen que fijar un domicilio especial. ¿Ustedes vieron que el Código Civil y Comercial, en el artículo 75, dice que las partes en sus contratos pueden fijar un domicilio en el cual van a ser eficaces todas las notificaciones que se le cursen? Bueno, es lo mismo. El Código Civil y Comercial da la posibilidad de que las personas, cuando hacen un contrato, fijen un domicilio especial. Entonces, cuando hay un incumplimiento, si yo tengo que notificar
a una de las partes, no tengo que andar buscando en el padrón electoral a ver dónde vive, sino que ya tiene un domicilio fijado en el contrato. Y yo le mando la carta documento al domicilio fijado en el contrato. Y si no vive más ahí, problema de él. La carta documento está bien mandada al domicilio fijado en el contrato. Acá, respecto de los directores, pasa exactamente lo mismo. Los directores fijan un domicilio especial. Cualquier notificación que se les haga, ya sea por parte de la sociedad, ya sea por parte de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, ya sea de la Administración Federal de Ingresos Públicos, cualquier notificación que se les haga en ese domicilio es una notificación válida y vinculante. El domicilio especial que les requiere la ley es el domicilio contractual previsto en el artículo 75 del Código Civil y Comercial. Nosotros dijimos que los inversores, los accionistas, habían designado a estas personas, a estos directores, para que ellos gestionaran. Y cuando uno encarga una gestión a alguien, espera buenos resultados. En el caso de la anónima, si los resultados son malos, el órgano de gobierno, que es la asamblea, así como designó al director, lo puede remover. Pero con una particularidad. Lo puede remover en cualquier momento y no necesita justa causa. A eso se le llama remoción ad nutum. Ad nutum significa a discreción, significa a voluntad, significa lo hecho cuando quiero. ¿Lo tengo que indemnizar al director? No lo tengo que indemnizar, porque la ley dice libremente revocables. Vale decir que a diferencia de otras sociedades, por ejemplo las SRL, donde yo puedo pactar la remoción con causa, o puedo pactar que la designación del gerente es condición esencial del contrato, o las colectivas o las comanditas, donde puedo pactar la remoción con causa, en la anónima, si yo pactara en el estatuto que necesito justa causa para remover al director, esa cláusula sería inválida. Esta es una manda de orden público. La ley pretende que los accionistas tengan siempre las manos libres para remover en cualquier momento al director que no está a la altura de la expectativa que se puso cuando se lo designó. Entonces, al director se lo puede remover en cualquier momento, no se necesita justa causa y no los tenemos que indemnizar. Claro, los directores, ahora vamos a ver, en su accionar pueden producir daños, pueden producir perjuicios a la sociedad. Entonces, ¿la ley qué les exige? La ley les exige una garantía. El artículo 256 dice que el director, antes de asumir, debe prestar una garantía. Esa garantía la fija la sociedad y queda a disposición mientras dure el mandato. En cualquier momento, si el director tiene que responder por los daños y perjuicios, se puede hacer efectiva esa garantía. ¿Cuánto duran los directores? Bueno, el artículo 257 de la ley dice que el estatuto es el que debe precisar la duración del director. ¿Yo puedo designar un director indefinidamente? No, la ley dice que el director no puede durar más de 3 ejercicios. La ley dice ejercicios, o sea, no años. ¿Por qué dice ejercicios? Porque el ejercicio es el plazo de cómputo del balance. El ejercicio anual no se mide de acuerdo al calendario. Una sociedad puede cerrar su balance el 31 de diciembre
empezarlo el 1 de enero y terminar el 31 de diciembre, o del 30 de junio al 30 de junio, o en agosto o en septiembre, siempre es un ejercicio. No importa cuándo empiece. Es un ejercicio de 12 meses. Los directores no duran años. Los directores duran ejercicios. ¿Por qué? Porque cuando se aprueba el balance del ejercicio es cuando se designan los directores. El cómputo de unidad de medida del plazo por el cual rige el cargo del director es un ejercicio, no son años. ¿Cuánto puede durar? Sí. Una consulta. Entonces, si una sociedad, por ejemplo, tendría un cierre de ejercicio, un cierre de balance cada medio año, No. los directores, ¿no? No. El cierre de balance puede ser en junio, pero es de junio a junio. Es 12 meses siempre. Porque yo había escuchado de empresas, sociedades en este caso, que establecían por estatuto sus propios cierres de balance, o sea, por una mayor, por así decirlo, no sé cómo decirlo, pero para un mayor control de los ejercicios o por una mayor transacción comercial, se establecían cierres de balances más cercanos. Entonces, no sé si eso por estatuto o tiene que ser sí o sí por ley. No, en la sociedad Los libros anónima, contables, ¿no? Los libros claro, contables. en la sociedad anónima los balances son anuales. Yo puedo en determinadas circunstancias hacer un balance especial. ¿Por qué? Porque voy a hacer una venta de acciones, porque voy a hacer una fusión, una escisión. Entonces puedo hacer un balance especial, pero para una circunstancia muy especial. Salvo eso, los balances son anuales, duran 12 meses. Lo que no importa es la fecha que se fije. ¿Dónde se fija la fecha del balance? En el estatuto. Cuando se redacta el estatuto de la anónima, se dice, el ejercicio cierra el 30 de noviembre. ¿Qué significa que cierra el 30 de noviembre? Que dura desde el 30 de noviembre de un año hasta el 30 de noviembre del año siguiente. Eso es un ejercicio. Puede ser de junio a junio, de abril a abril, de mayo a mayo, pero siempre 12 meses, porque los balances son anuales. No hay balances semestrales. Hay balances especiales por una contingencia extraordinaria, pero los balances del ejercicio son anuales, duran 12 meses. Y ese es el plazo que se establece para medir la duración del director. ¿Cuánto dura un director? Un ejercicio. Muy bien. ¿Cuándo cierra el ejercicio esta sociedad? El 30 de junio. Entonces, este director va a durar del 30 de junio de un año al 30 de junio del otro año. Así se mide la unidad de medida del plazo del cargo de director. De hecho, el cargo no puede durar menos de un ejercicio. O sea, por lo menos el director tiene que ser designado por un ejercicio. ¿Lo puedo echar antes? Ah, sí, lo puedo echar a los 2 meses si quiero, pero tengo que designar otro. Pero yo cuando lo designé, en el acto de la designación, lo designé por lo menos por un ejercicio. ¿Cuánto es el máximo por el cual yo puedo designar un director? 3 ejercicios. O sea, hacemos la asamblea, designamos directores, y los directores estos van a durar 3 ejercicios. En las sociedades anónimas abiertas, o cuando el cargo de director es designado por el Consejo de Vigilancia, se puede extender hasta 5 ejercicios. Pero en las sociedades pequeñas, cuando a los directores los designa la asamblea de accionistas, el cargo no puede durar más de 3 ejercicios. ¿Qué pasa? Una situación, Valentina, ¿dónde la encuentro, Valentina? Waiting room. Sí, soy yo, quiero tratar de ingresar con el celular. Perdón, no la vi, discúlpeme. Ahí está, gracias. Bueno, discúlpeme.
¿Qué pasa? Una situación muy usual, muy común, es que vence el cargo del director, ¿no? Fue designado por 2 años, por 2 ejercicios el director. Vencen los 2 ejercicios y no se designa un reemplazante. ¿Por qué? Y porque la asamblea no se reunió, porque el balance no estaba listo, por miles de razones. Porque hay controversia entre los accionistas. Bueno, ¿qué pasa con esos cargos una vez vencido el plazo de duración? La ley dice que el director debe permanecer en su cargo hasta ser reemplazado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ultraactividad, que vencido el ejercicio, el director tiene que seguir en su cargo hasta que lo reemplace. ¿Por qué es esto? Pregunto, ¿por qué razón decidirá la sociedad, decidirá la ley esta medida, que el director siga en su cargo? ¿Cuál es la razón? Y porque no puede haber acefalía. O sea, si no hay director, se queda acéfalo. Es inconcebible que una sociedad quede al garete. No puede haber acefalía. La ley no concibe la acefalía en la anónima. ¿Por qué les recalco este tema? Porque es un error muy común que vemos todos los días. Por X motivos, siempre son motivos atendibles. Hubo un problema con el balance, el contador le agarró coronavirus, o sea, no se convocó asamblea. Vamos al banco a renovar el descubierto y el gerente dice, no, están vencidos los cargos, no le puedo dar nada. Bueno, es una grosería, es un desconocimiento palmario de lo que dice la ley. No importa que el cargo de director esté vencido. La ley establece la ultraactividad porque, como bien me decía, Laura, ¿me dijo eso? Sí, profe. Bueno, como decía Laura, la ley quiere evitar la cefalía, por eso hay ultraactividad. Y dice, no se haga problema, venció el cargo, quédese tranquilo. Usted va a tener que seguir en su cargo hasta que lo reemplacen. Aunque no haya asamblea. Y aunque haya pasado 1 año, sí, y 2 años, y 3 años, no importa, hay ultraactividad. Es un error muy común. Vamos a una escribanía a hacer un poder. Ah, no, no le puedo hacer el poder, porque el cargo está vencido. Bueno, lean la ley. La ley dice, los directores deben permanecer en su cargo hasta ser reemplazados. Profe, Sí. y la cuestión de que el director decida renunciar, no es la misma, digamos, facultad que tiene la asamblea con él y él con la asamblea. Totalmente dispar. Absolutamente. Porque él está obligado y la asamblea con él no. Cuando quiere lo puede No. de su cargo. No. En realidad, la observación está perfecta, pero fíjense lo que pasa con la renuncia. Cuando el director, la asamblea decide removerlo, lo remueve inmediatamente y se va, se terminó. El director, cuando decide renunciar, ¿se puede ir inmediatamente? Pregunto. No, tiene que esperar No, a una por asamblea este tema que extraordinaria decía usted. para que se designe un nuevo director. Por la ultraactividad. Pero además de eso, imagínense el caso de un director único. Tengo un solo director. Este director se comprometió a firmar mañana, a la mañana, el contrato más importante del año. $1 millón para la empresa. Entonces hoy, a las 11 de la noche, el director llama a los accionistas y le dice, che, muchachos, renuncio. ¿Cómo renuncia? ¿Y a partir de cuándo? De ahora.
¿Cómo de ahora? Mañana a la mañana tiene que firmar el contrato más importante. Escúcheme, si usted no firma ese contrato, perdemos ese contrato. Tengo que convocar asamblea, conseguir un nuevo director, voy a demorar por lo menos 30, 60, 90 días. Usted no me puede dejar en banda de un momento para otro. I'm sorry. Yo renuncio y me voy. Pero, ¿y no hay una forma de arreglarlo esto? Bueno, mire, si usted me diera unos pesos, yo me podría llegar a quedar. Bueno, se trata de una renuncia dolosa, porque está extorsionando a los accionistas para sacarles plata en un momento crítico. Por eso, la ley dice, el directorio debe aceptar la renuncia, siempre y cuando no afectar el funcionamiento regular. Si yo renuncio hoy a las 11 de la noche y tengo que firmar un contrato mañana a las 8 de la mañana, estoy afectando el funcionamiento regular del órgano. O dice, también me pueden rechazar la renuncia si fuera dolosa o intempestiva. ¿Cómo en una sociedad que está funcionando, que tiene contratos pendientes, que tiene obligaciones, que tiene empleados, puede decir, me voy a las 11 de la noche, me voy y listo, se terminó, me voy? No, la ley dice, el directorio está obligado a aceptarle la renuncia. Deberá, dice la ley, está obligado a aceptar la renuncia. Siempre y cuando no afecte el funcionamiento regular, siempre y cuando no sea dolosa ni intempestiva. Fíjense que el 259 dice, de lo contrario, el renunciante debe continuar en funciones hasta tanto la próxima asamblea se pronuncie. El directorio le dijo que no le acepta la renuncia, bueno, tiene que esperar a la próxima asamblea. Este tema que ve, digamos, una cuestión desde el punto de vista de la sociedad y de la protección de los intereses de la sociedad, también lo tenemos que mirar desde el punto de vista de los intereses del director. ¿Por qué digo esto? Porque el director contrae un montón de responsabilidades, que ahora las vamos a ver, y además, por un sistema, digamos, absolutamente fiscalista que hay en nuestro país, tanto la Ley de Procedimiento Tributario 11683 como el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires establecen que el director es solidariamente responsable por los débitos fiscales. Repito, el director es responsable solidariamente por los débitos fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Que si la sociedad no pagó su posición mensual de ingresos brutos, o no pagó la última declaración jurada del IVA, el director es responsable solidariamente por esas deudas. Entonces, miremos esto desde el punto de vista del director. Yo soy director, renuncio. La renuncia mía no es intempestiva, la hago con anticipación, tampoco es dolosa, tampoco afecta el funcionamiento regular del órgano, así que el directorio está obligado a aceptármela. ¿Qué hace el directorio? No me la acepta. ¿Por qué razón? Por ninguna, no se reúne. ¿Convoco a la asamblea? No, la asamblea tampoco se reúne. ¿Qué tendría que hacer el director? Escúcheme, yo presenté la renuncia en forma. No fue dolosa, no intempestiva, no afectó el funcionamiento regular del órgano, el directorio no se reúne, la asamblea no se reúne. ¿Qué hago? Pregunto, ¿qué hago, muchachos? Puede requerirla judicialmente. Intervención judicial. Podría llegar a ser, no se me había ocurrido, es una alternativa. En realidad, la intervención judicial es contra el director por mal comportamiento, y yo me estoy comportando bárbaro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estoy de acuerdo con una acción judicial. ¿Alguna otra posibilidad? Les explico.
Hay autores, Ricardo Nissen, por ejemplo, sostiene que cuando la sociedad injustificadamente se niega a tratar la renuncia o aceptar la renuncia de un director, el director le tiene que mandar una carta documento notificándole la renuncia. Y sostiene Nissen que con esa carta documento el director va a personas jurídicas, presenta la renuncia y que personas jurídicas le tienen que inscribir la renuncia. Bueno, indudablemente es una solución, yo no la comparto porque la ley no dice nada de eso. La ley no dice, la ley dice, usted presenta la renuncia y el directorio se la tiene que aceptar, y si no se la acepta el directorio, se la acepta la asamblea. En ningún lado dice que yo voy con mi renuncia, con una carta documento a personas jurídicas y me la tienen que aceptar y se terminó el problema. Para mí la solución es la que dijo, ¿quién fue? Laura o Liliana, una acción judicial, ¿no? Yo dije requerirla judicialmente. Esa para mí es la solución. Y tengo la prueba de que es la solución. En un precedente de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, se trató un caso muy similar, que era la renuncia de un síndico. En los autos Liberati con Rolamar, el síndico renuncia. Presentó la renuncia con tiempo, no era dolosa, no era intempestiva. Y no se reunía, el síndico tiene que presentar la renuncia a la asamblea. Bueno, la asamblea no se reunía, el síndico los intimó y la asamblea se reunió. Trataron el tema 1, el tema 2, el tema 3, el tema 4 y la renuncia del síndico era el tema 5. Cuando van a llegar al tema 5 se pelean. Los accionistas se pelean y se termina la reunión. Bueno, el síndico se quedó, no se reunían, los convoqué, fueron a la asamblea, se pelearon y no trataron el punto mío. Entonces, ¿qué hizo Liberati? Promovió una demanda judicial que tramitó en un juzgado de primera instancia, donde lo resolvió el juzgado de primera instancia, luego lo resolvió la Cámara, Sala 1, diciendo, le ordeno a la sociedad que se reúne en asamblea y trate la renuncia del síndico. Bueno, antes de que la sentencia quedara firme, la sociedad convocó una asamblea y se trató la renuncia del síndico. Bueno, posturas encontradas. Yo, la verdad, la postura de Nissen es muy respetable, por supuesto. Yo no la comparto porque no es lo que dice la ley. Para mí, la solución es la que propone Laura y tengo las pruebas. Liberati con Rolamar, Sala 1, la Cámara de Apelaciones Bahía Blanca, ese es el criterio que ha elegido cuando hay problemas con la renuncia. Igualmente, yo lo saqué por analogía del artículo 265 cuando se habla de la remoción del inhabilitado. Dice que cuando no se quiere proponer una asamblea, se debe requerir judicialmente a pedido del director o el síndico. Excelente el razonamiento, excelente. Excelente, esa es la solución, perdón, para mí, pero tengo respaldo. La jurisprudencia de Bahía Blanca dice lo mismo, así que, bueno. ¿Qué pasa si un director o dos directores no renuncian ni son removidos, se matan en un accidente? Nos quedamos sin directores. Para evitar la cefalía, el artículo 258 dice que en caso de vacancia, los síndicos tienen que designar un reemplazante hasta que se pueda convocar la asamblea. ¿Por qué? Porque es una cuestión de urgencia. No podemos quedarnos sin directorio. Y hasta que yo publico edictos, convoco asamblea, van a pasar 30, 60, 90 días, entonces en ese interregno los síndicos designan al reemplazante. Las sociedades, lo van a ver ustedes la próxima clase, las sociedades anónimas chicas pueden prescindir de sindicatura. ¿Qué pasa si se matan los directores
y no tenemos síndico. Deben proponer por estatuto un director suplente. Esa es la solución de la ley. Si ustedes se preguntan, ¿cuál es la razón por la cual hay que designar suplentes en las sociedades que prescinden de sindicatura? Esta es la respuesta. Hay que designar suplentes porque si no tengo síndico y llega a haber una vacante directorial, no tengo quien los elija. Por eso es obligatorio designar síndicos. En cambio, si yo tengo sindicatura, puedo prescindir tranquilamente de los suplentes. Bueno, ¿cómo funciona el directorio? Bueno, el directorio es un órgano ejecutivo, gestiona todos los actos de la sociedad, hace los balances, designa a los empleados, despide a los empleados, el directorio es el que maneja la relación con la FIP, con ARBA, maneja los negocios sociales, toda la actividad empresarial, todo el desarrollo de la gestión económica externa, está a cargo del directorio. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el quórum, la mayoría, deliberación, resolución? Bueno, fíjense ustedes, el artículo 260 dice que lo ideal es que sea el reglamento, es que el reglamento debe decir cómo funciona, cómo se constituye y funciona el directorio. Y si no tenemos reglamento, bueno, si no tenemos reglamento, las normas son las siguientes. El quórum no puede ser inferior a la mayoría absoluta. Ya sabemos lo que es la mayoría absoluta. ¿Y cómo se deciden las cuestiones? Por simple mayoría. O sea, en todos los órganos plurales en el sistema societario impera el principio democrático. La mayoría es la que manda. O sea, quórum, salvo que el estatuto diga otra cosa, mínimo mayoría absoluta. Deliberación y resolución, simple mayoría, salvo que el estatuto diga una cosa distinta. ¿Dónde se reúne el estatuto? La ley no lo dice, pero lo ideal es que el directorio se reúna en la sede social. ¿Se puede reunir el directorio en otro lado? Se puede reunir en cualquier lado, siempre y cuando no afecte la asistencia. Yo tengo una sociedad con domicilio en Bahía Blanca, no puedo hacer una reunión de directorio en Jujuy para evitar que un director asista. No puedo hacer una reunión de forma tal de impedir que un director asista, pero no hay ningún tipo de problema en hacer la reunión fuera de la sede. ¿Con qué frecuencia se reúne el directorio? La ley dice por lo menos una vez cada 3 meses. ¿Quién convoca? Convoca al presidente. El presidente en la convocatoria tiene que indicar los temas a tratar y, por supuesto, el acta de la reunión, el acta a la que hace referencia el artículo 73 de la ley 19.550, tiene que tener una relación escrita de las deliberaciones. En el acta yo tengo que dejar una constancia sucinta, no tiene que ser textual, de las deliberaciones. Tomó la palabra el director fulano, propuso tal cosa, tomó la palabra el director sutano, se opuso, un breve debate, se decide por mayoría, se decide por unanimidad. Una relación sucinta, breve, escueta y completa de las deliberaciones. Bueno, vamos a un tema que es muy importante. Remuneración. La remuneración de los directores en principio es muy sencilla. En general, la remuneración de los directores la decide la asamblea. Cuando se aprueba el balance, los accionistas deciden cómo se le regulan, cómo se le fijan los honorarios, la retribución al directorio. Eso lo decide la asamblea ordinaria al tratar el balance del ejercicio.
Se puede establecer una remuneración por estatuto, pero la verdad, en tiempos de inflación como los que se viven en forma endémica en la Argentina, es imposible establecer por estatuto una remuneración fija. Así que, en general, yo no he visto ninguna sociedad en la que se haga de modo distinto. Es al momento de resolver sobre el balance que los accionistas deciden establecer la remuneración del directorio. Problemas. Los accionistas mayoritarios manejan el directorio, porque son directores. El accionista minoritario no ha tenido lugar en el directorio, no tiene participación en el directorio. Entonces, cuando llega a la asamblea ordinaria, se aprueba el balance, se aprueba el estado de resultados. Acuérdense ustedes lo que nosotros dijimos del estado de resultados, que el estado de resultados es el que determina la ganancia del ejercicio. Vendimos tanto, gastamos tanto, ¿cuánto nos quedó de ganancia? Ese es el estado de resultados. Muy bien. El estado de resultados arroja una ganancia de 1 millón de pesos. Muy bien. El accionista minoritario está esperanzado en que va a cobrar unos pesos de dividendos, ¿no? Pero resulta que los accionistas mayoritarios dicen: votamos como remuneración para el directorio 1 millón de pesos. ¿Cómo 1 millón de pesos? Sí, 1 millón de pesos. ¿Y utilidades? Y lamentablemente no quedan más utilidades. O sea que los socios mayoritarios se votaron para sí el 100% de las utilidades en concepto de honorarios. Al ejercicio siguiente, utilidades 2 millones de pesos. Toma la palabra el socio mayoritario y dice: yo propongo que la remuneración del directorio sea 2 millones de pesos. Otra vez, el socio minoritario, pobrecito, otra vez no cobra un peso. Eso ha sido uno de los abusos más constantes, más conocidos, más trillados en la política societaria. ¿Cómo lo ha solucionado la ley? La ley dice: los honorarios de los directores no pueden superar el 25% de las ganancias. O sea, en nuestro ejemplo, si hay 1 millón de pesos de ganancias, los directores no se pueden adjudicar como honorarios el 1 millón de pesos, sino que no se pueden adjudicar más de 250.000 pesos. La finalidad de esta norma es evitar el abuso de la mayoría que se lleva el 100% de las utilidades en concepto de honorarios del directorio. Pero la ley dice que ese 25% se lo van a poder llevar siempre y cuando repartan utilidades. O sea, usted, señor director, ¿quiere cobrar el 25% de las utilidades? Perfecto. Pero el otro 75% lo tiene que distribuir. Vale decir que este límite del 25% el director lo puede cobrar siempre y cuando la asamblea decida distribuir el 75% restante. ¿Qué pasa si no se distribuyen dividendos? La ley dice: bueno, no se haga problema. No se distribuyen dividendos, listo. Entonces, en ese caso, el director, en vez del 25, no puede cobrar más del 5. O sea, que de este 1 millón de pesos, si se distribuyen utilidades, cobra 250.000. Si no se distribuyen utilidades, no puede cobrar más de 50.000, que es el 5%. ¿Y si en vez de distribuir el 100% de las utilidades se distribuye el 50%? Bueno, este porcentaje del 5 va aumentando proporcionalmente en función de la cantidad de utilidades que se distribuyan.
Esto lo dice el artículo 261. El monto máximo de las retribuciones que por todo concepto pueden percibir los miembros del directorio y del Consejo de Vigilancia en su caso, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente, no podrá exceder del 25% de las ganancias. Dicho monto máximo se limitará al 5% cuando no se distribuyan dividendos a los accionistas y se incrementará proporcionalmente a la distribución hasta alcanzar aquel límite cuando se reparta el total de las ganancias. ¿Esta norma tiene excepciones? Sí, tiene excepciones. Cuando los directores hayan desarrollado tareas excepcionales, la ley habla del ejercicio de comisiones especiales o de funciones técnico-administrativas y haya muy pocas ganancias o no haya directamente ganancias, estos límites se pueden exceder. Pero para eso tienen que estar expresamente acordadas en la Asamblea y tiene que formar parte del orden del día. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta respecto de remuneración? Profe, no entiendo el porqué del 5% cuando no hay dividendos. O sea, es lógico que que se reparta el 25%, pero ¿por qué se limitaría si no se está dañando a los socios? No. Vamos a suponer que la sociedad, vamos a seguir con el ejemplo, tuvo 1 millón de pesos de ganancias. 1 millón de pesos de ganancias, los directores cobran el 25, 250.000, y los accionistas cobran 750.000. Cobran todos, los mayoritarios y los minoritarios, y ahí está todo el mundo conforme. Cobraron los accionistas y cobran los directores. Pero vamos a suponer que la Asamblea diga, no reparto dividendos. El accionista minoritario no va a cobrar un peso, porque no hay distribución de dividendos. El estado de resultados arrojó una ganancia, pero la sociedad, acuérdense lo que vimos en la clase pasada, resolvió que esas ganancias, en lugar de distribuirse, van a ir a reservas facultativas. ¿Por qué? Porque queremos comprar una máquina nueva para mejorar la línea de producción. Entonces se decide no distribuir ganancias. El minoritario no va a poder cobrar un peso. Entonces la ley le dice, usted decidió no repartir ganancias, listo. Entonces en lugar de cobrar el 25, va a cobrar el 5. Esa es la razón. ¿No te convence? Bien, bien. ¿No te convence? Sí, me quedé pensando en los casos, por ejemplo, de que los socios mayoritarios sean directores. No se da... No hay problema. Ay, chicos. Laura, ¿qué problema hay? Habla tranquila, no pasa nada. Habla tranquila, no pasa nada. Estaban haciendo ruido. No se daría el caso... Que hagan ruido, para eso son chicos, no te hagas problema. Gracias. ¿No se daría el caso de, por ejemplo, que se hagan supuestas actividades técnicas por parte de los directores o prestaciones excepcionales para cobrar más, siendo que se los aprueba por asamblea y los mayoritarios son directores? Eso es una de las patrañas más comunes que vemos todos los días, pero eso se puede judicializar. Entonces el accionista minoritario puede impugnar la asamblea y decir, mire, en esta asamblea se resolvió, a pesar de que no hubo ganancias, o a pesar de que no se distribuyeron dividendos, resolvió igual retribuirle a los directores. Impugno la asamblea y que un juez decida a ver si lo que ellos dijeron que eran estas actividades técnicas especiales resultan razonables o no resultan razonables. Pero ya ahí estarían violando la ley. Bueno, y ahora quiero hablar de un tema. Los directores, cuando hay diferentes categorías de acciones, cada acción puede elegir un director. Bueno, esto es un tema sencillo. Pero hay otro tema, que es un tema que para mí es muy sencillo, que se llama voto acumulativo. Cada vez que en un examen yo le pregunto a un alumno, explíqueme el voto acumulativo, el alumno me mira diciendo, mira lo que me estás preguntando.
Y cuando sale del examen dice, ¿sabés lo que me preguntó? Me preguntó el voto acumulativo, me tiró a reventar. Bueno, el voto acumulativo ha recibido muchas críticas. Hay gente que dice que el voto acumulativo es inconveniente porque requiere una destreza matemática especial. Dice que se trata de cuentas tan complejas y tan complicadas que son difíciles de entender, que son difíciles de practicar y que por eso habría que buscar otro sistema. El voto acumulativo tiene como finalidad que las minorías puedan participar en el directorio. Si ustedes me dan 5 minutos, yo les voy a explicar cómo funciona el voto acumulativo y después de que se los expliqué, quisiera que ustedes me dijeran si es verdad que el voto acumulativo requiere una destreza matemática especial. ¿O tiene razón el alumno que salió y dijo, este hijo de... me preguntó el voto acumulativo? Pero les pido que me den 5 minutos. Si alguno tiene lápiz y papel y quiere anotar, mejor. Supongamos una sociedad que tiene 2 accionistas. Un accionista que se llama A, que tiene un 70%. O sea, vamos a suponer, para ser más práctico, que tiene 70 acciones. A ver, un segundito. Perdón. Tenemos un accionista que tiene 70 acciones. Accionista A, accionista mayoritario. Y tenemos, a ver, un segundito, discúlpeme. El accionista A tiene 70 acciones sobre un total de 100. Es el accionista mayoritario. El accionista B tiene 30 acciones. Es el accionista minoritario. De acuerdo al principio democrático que impera en las sociedades, que se toman por mayoría, cuando hay que tomar una decisión, vamos a votar y el socio mayoritario siempre tiene preeminencia porque impone sus 70 acciones sobre las 30 acciones. Vamos a hacer una asamblea de accionistas en lo que vamos a elegir 3 directores. El director 1, el director 2 y el director 3. Cada uno de los accionistas tiene sus preferidos. El accionista mayoritario quiere designar a 3 personas de su confianza y obviamente el accionista minoritario quiere designar a 3 personas de su confianza. Tenemos candidatos distintos. Bueno, vamos a la asamblea. Estamos en la asamblea, vamos a votar por la primer vacante por el director 1. El accionista mayoritario vota 70
acciones, 70 votos. El accionista minoritario vota 30 acciones, 30 votos. ¿Quién eligió director? El accionista mayoritario. Muy bien. Vamos a ir a la segunda vacante. Vamos a elegir al director 2. Accionista mayoritario, 70 votos. Accionista minoritario, 30 votos. ¿Quién eligió al segundo director? El accionista mayoritario. Vamos a la tercera vacante. El accionista mayoritario pone sus 70 votos, el accionista minoritario pone sus 30 votos. Otra vez lo mismo, el accionista mayoritario eligió a 3 directores. Y el accionista minoritario no pudo elegir a ningún director. ¿Qué solución tenemos? La ley me dice, yo le voy a dar una chance al accionista minoritario. ¿Qué chance le voy a dar? Le voy a dar la chance de ejercer el voto acumulativo. ¿Cómo funciona el voto acumulativo? En el voto acumulativo, el accionista que vaya a votar acumulativamente tiene la posibilidad de elegir hasta 1/3 de las vacantes. Repito, el accionista que va a votar acumulativamente puede elegir hasta 1/3 de las vacantes. ¿Cómo va a elegir ese accionista minoritario el 1/3 de las vacantes? La ley le dice, usted tiene 30 votos, pero para ejercer el voto acumulativo, usted puede multiplicar los votos que le corresponden por la cantidad de vacantes a elegir. Repito, usted puede multiplicar sus votos por la cantidad de vacantes a elegir. Empezamos de nuevo. Vamos a la asamblea, el socio minoritario dijo, comunico que voy a ejercer el derecho de voto acumulativo. Muy bien. Vacante número 1, el socio minoritario 70-30. Eligió a la vacante número 1, la eligió el socio mayoritario. Vacante número 2, socio mayoritario 70-30. Vacante número 3, el minoritario dice, acá, en esta vacante, yo voy a descargar mis votos acumulativos. Entonces, la ley le da la posibilidad de votar la cantidad de votos por la cantidad de vacantes a elegir. El accionista mayoritario tiene 70 votos. ¿Cuántos tiene el accionista minoritario? 90. 90. ¿Quién ganó? El minoritario. O sea, ¿qué pasó? Que este minoritario que tiene 30 contra 70 pudo elegir un director. Siempre ¿Se le da la comprende? posibilidad, siempre le da la posibilidad de que una de las vacantes sea de la minoría. Absolutamente. Pero no puede ser más de 1/3. Claro. Igualmente, Y solo el acreedor mayoritario no podría ejercer lo mismo. O sea, yo también quiero hacer de acumulación de votos. Acá dice que si uno de los accionistas aprueba todos los requisitos, los demás también pueden votar por voto acumulativo. Es lo eso mismo. mismo iba a decir. Sí. Lo que pasa, está perfecta, pero, es decir, esto se puede elegir solamente en 1/3 de las vacantes. Entonces siempre tiene el accionista minoritario la posibilidad de qué le serviría al mayoritario ejercer el voto acumulativo si una vacante ya sabe que la va a perder. Por más que Pero se acumulen además, vacantes, 1/3 siempre es de la minoría. claro, es decir, no le serviría de Pero nada. no puede ejercerlo en la vacante 3 tampoco, ¿no puede ejercerlo? No, ¿O solo no, uno? porque eso está reservado a las minorías.
Minoría es el que tiene menos votos que la mayoría. Entonces, este es un derecho que le permite al accionista minoritario participar en el directorio. ¿Qué pasaría si yo, en lugar de tener 3 vacantes, tuviera 2 vacantes? Claro, ¿Qué pasaría? incluso no. No podría ejercer el voto acumulativo, porque la ley le da la posibilidad de hacerlo en 1/3. Si tuviera 2 vacantes, no puedo elegir 1/3. Hay una maniobra muy común, que es la siguiente. Yo tengo un directorio de 3 personas. Entonces, cuando la mayoría se entera de que yo voy a ejercer el voto acumulativo, dice, no, vamos a hacer una elección escalonada. Vamos a elegir 2 directores en este ejercicio, un director en otro, o reduzco el número de directores. Yo soy mayoría. El estatuto me dice que puedo tener de 1 a 10 directores. Yo tenía 3, bueno, voto en la asamblea para reducir el número de directores a 2. Esas maniobras que están pensadas para impedirle a la minoría ejercer el voto acumulativo están prohibidas por la ley. La ley declara nulas a todas las medidas tendientes a que se obstaculice el derecho de las minorías a ejercer el voto acumulativo. Les hago otra pregunta. ¿Qué pasaría si este accionista A, en lugar de tener 70, tuviera 80, y el accionista B, en lugar de tener 20, en lugar de tener 30, tuviera 20? En lugar de ser una sociedad 70-30, fuera una sociedad 80-20. ¿No es verdad? Vamos a hacer la cuenta de nuevo. En la vacante 1, el mayoritario 80-20, ganó él. ¿No? ¿Está bien? Sí. Sí. Vacante 2, el mayoritario 80-20, ganó él. En la vacante 3, el minoritario hace uso del voto acumulativo. ¿Cuánto le da? 60, no le alcanza. No llega tampoco. Llega. Hay abuso llega. también ahí. O sea, por más que tiene el voto acumulativo, la cantidad de votos es tan pequeña que no le alcanza. Muy bien. Debe estar prohibido esos porcentajes, ¿verdad? No. Hay porcentajes, una sociedad puede ser 99-1, puede ser 90-10. Pero bueno, lamentablemente, cuando la minoría está en minoría, no puede ejercer el voto acumulativo. Pero vamos a seguir con el ejemplo de 80-20. Vamos a suponer que en vez de ser 3 vacantes, son 6 vacantes. ¿Qué pasaría? Y ahí sí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor sean las vacantes a elegir, más chance tiene el minoritario de conseguir un puesto en el directorio. Claro, tal cual. Bueno, volviendo a la pregunta de inicio, ¿les parece cierto que este sistema requiera una destreza matemática especial o el que el alumno al que le pregunté por el voto acumulativo se haya acordado de toda mi familia? Profe, pero en el caso, por ejemplo, de que tuviéramos ya no 2, sino 3 socios, un 60-20-20, por ejemplo. Y porque leí que el socio podía elegir votar acumulativamente o por voto plural, o sea, el que no se abstenía el voto acumulativo, se quedaba con el resto de las vacantes y votaba pluralmente.
Si hay el socio que tiene 20 y el otro socio que tiene 20 se adhieren al voto acumulativo, ¿solamente ellos dos votarían por el tercio de las vacantes? Claro, se disputan ellos el tercio de las vacantes. Se disputan ellos el tercio de las vacantes. O sea, porque si no, digamos, al final quedaría en minoría el mayoritario. O sea, la minoría nunca puede tener más del tercio de las vacantes. Pero este sistema es un sistema muy sencillo y muy práctico para que la minoría tenga acceso al directorio. Pero, profe, disculpe, supongamos, o sea, existe la posibilidad de que, digamos, en la vacante 1 gana el socio mayoritario. En la vacante 2, uno de esos dos socios minoritarios usa el voto acumulativo. ¿El otro está obligado a usarlo también en esa vacante? Claro, Si lo... claro, por supuesto. Fíjense cómo es el procedimiento. Artículo 263. Él o los accionistas que deseen votar acumulativamente deberán notificarlo a la sociedad con anticipación no menor de 3 días hábiles a la celebración de la asamblea. Antes de que empiece la asamblea, 3 días hábiles antes, el accionista tiene que notificar: comunico que voy a ejercer el voto acumulativo, individualizando las acciones con que se ejercerá el derecho y, si fuesen al portador, depositando los títulos o el certificado o constancia del banco o institución, etc. Cumplidos tales requisitos, aunque sea por un solo accionista, todos quedan habilitados para votar por este sistema. No importa cuántos minoritarios haya. Con que un accionista haya decidido votar acumulativamente, todos los minoritarios ya lo pueden hacer. Segundo, la sociedad debe informar a los accionistas que lo soliciten acerca de las notificaciones recibidas. Antes de empezar la asamblea, a decir: les informo que el accionista fulano y mengano ha notificado que va a votar acumulativamente. Antes de la votación se informará pública y circunstanciadamente el número de votos que corresponde a cada accionista presente. Cada accionista que vote acumulativamente, escuchen, tendrá un número de votos igual al que resulte de multiplicar los que normalmente le hubieran correspondido por el número de directores a elegir. Repito, cada accionista que vote acumulativamente tendrá un número de votos igual al que resulte de multiplicar los que normalmente le hubieran correspondido, los 30, por el número de directores a elegir. Eran 3 directores, 30 por 3, 90. Con eso superamos los 70 del socio mayoritario. Los accionistas que voten por el sistema ordinario o plural y los que voten acumulativamente competirán en la elección del tercio de las vacantes a llenar, aplicándose a los 2 tercios restantes el sistema ordinario o plural de votación. En los 2 tercios restantes, cada uno vota con los votos que realmente le hubieran correspondido. Por supuesto, ningún accionista puede votar dividiendo las acciones, todos pueden cambiar el sistema antes, etc. Bueno, este tema yo perdí unos minutos, unos cuantos, en explicárselos, porque la verdad es un tema que ofrece más dificultades en apariencia de las que realmente son, porque es un mecanismo muy sencillo, muy entendible y muy práctico, y por supuesto, como ustedes terminan de ver, es falso que esto requiera una destreza matemática o algo por el estilo. Profe, es que yo no termino de entender por qué el accionista mayoritario no se puede adherir también. Se dice que el 2 tercios igualmente se hace por votación plural. O sea, el tipo puede decir: yo igual me adhiero y compito con la acumulación de votos. Y total, en el resto también voy a ganar. Porque el mayoritario siempre lleva las de ganar. No, Pero el mayoritario... no es una facultad del mayoritario el voto acumulativo, no. supongo. Esto es una facultad del minoritario. El mayoritario no puede hacerlo. Totalmente.
O sea... ¿Pero qué surge de la ley eso? Claro, es decir, fíjense que la ley habla siempre de las minorías, porque esto es para las minorías. No puede haber un mayoritario votando por el sistema... No, si no, no necesita el mayoritario. Para nada, para nada. Necesitaría acumular votos. Por supuesto, por supuesto. Bueno, otro tema que por ahí puede representar alguna dificultad es un tema sobre el cual... Profe, ¿esto se permite a las minorías por única vez? No, en todas las asambleas que haya. No, pero por un solo voto, digamos. Solamente se permite. Eso es lo que yo no me quedó bien claro. ¿Cómo por un solo voto? Por ejemplo, se reúne la Por asamblea una sola vacante. para los vacantes. Para una sola vacante se permite. No, un tercio, de las vacantes. Ah, un tercio. En el ejemplo mío, que eran 6, podemos elegir hasta 2, si me dan los números. Ah, perfecto. Y si son 9, puedo elegir hasta 3. Lo que yo quise demostrar era que cuanto mayor es la cantidad de vacantes, mayor es la chance que tiene el minoritario. Claro, perfecto. Porque un minoritario con un 20% de los votos, que jamás podría conseguir una vacante si hay un puesto, si hay 3 vacantes, lo puede conseguir si hay 6. Y mucho más si hay 9, y mucho más si hay 12. Siempre es un tercio de las vacantes. Perfecto. Hay una pregunta de una compañera en el chat. No me quedó bien claro si hay un accionista con 80 y uno con 20 que al usar su voto acumulativo no le alcanzan los votos en caso de ser 3 vacantes. La explicación es esta. El socio minoritario que tiene 20, si son 3 vacantes, multiplica 20 por 3, le da 60. Como el socio mayoritario tiene 70, no le alcanza. En cambio, si en vez de haber 3 vacantes hay 6 vacantes, él multiplica sus 20 votos por 6, le da 120, que es más que 80, que es lo que tiene el mayoritario. Entonces, a pesar de ser 80 y 20, si hay 6 vacantes, él puede tranquilamente elegir un tercio de las vacantes, si no, no puede. El artículo 264 de la ley establece determinadas prohibiciones e incompatibilidades para ser director. Entonces dice que no pueden ser directores ni gerentes quienes no pueden ejercer el comercio. El inciso 3, los condenados con accesoria de inhabilitación de ejercer cargos públicos, condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho. El inciso 4, los funcionarios de la administración pública, cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad hasta 2 años. Bueno, eso es muy sencillo. Pero hay un inciso, que es el inciso 2, que es complejo, que dice que no pueden ser directores los fallidos por quiebra fraudulenta, culpable o fraudulenta hasta 10 años después de su rehabilitación, los fallidos por quiebra casual o los concursados hasta 5 años después de su rehabilitación, los directores y administradores de sociedades cuya conducta se calificara de culpable o fraudulenta hasta 10 años después de su rehabilitación. Les quiero dar una pequeña explicación sobre este tema, que es muy difícil de interpretar en el actual contexto de la legislación concursal, y por eso precisamente les agregué dentro del material un trabajo mío sobre prohibiciones e incompatibilidades. ¿Qué aclaración les quiero hacer? La primitiva ley de concursos, la ley 19.551, que se dictó inmediatamente después de la ley 19.550, establecía para los fallidos una serie de incompatibilidades que tenían que ver con las consecuencias de la quiebra. En aquella vieja ley 19.551, los fallidos, o sea, las personas que caían en quiebra,
no podían rehabilitarse hasta después de 10 años si su quiebra era calificada como fraudulenta. ¿Qué significaba rehabilitarse? Y a la persona fallida, como efecto de la quiebra, queda inhabilitado para ejercer el comercio. Ejercer el comercio, ser director de sociedades anónimas, etc. La ley 19.551 decía que el fallido por quiebra fraudulenta se rehabilitaba a los 10 años. Y decía que recién a los 10 años de la rehabilitación podía ser director de una sociedad comercial. Vale decir que una persona que caía en quiebra tenía que esperar 20 años para poder ser director de una sociedad anónima. Y así, los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta, como dice el 264, hasta 10 años, los fallidos por quiebra casual hasta 5 años, los fallidos por quiebra, los administradores de quiebra culpable o fraudulenta hasta 10 años. ¿Por qué el 264 dice esto, el 264 de nuestra ley de sociedades? Porque era lo que decía la ley 19.551 en el artículo 235. ¿Qué fue lo que pasó? La ley 19.551 se derogó y en su reemplazo se dictó otra ley. En primer lugar, se dictó la 22.917 y después se dictó la ley 24.522. Estas leyes derogaron este sistema de calificación de conducta. Ya no se califica más la conducta de los fallidos, ya no hay unos plazos tan extensos de 10 años de rehabilitación y 10 años para poder ejercer el comercio, sino que hoy el sistema concursal actual, que está regulado por la ley 24.522, establece que el fallido ya no se califica más la conducta. No hay quiebra culpable, fraudulenta, casual, y el fallido queda rehabilitado automáticamente al año. Vale decir que una vez que pasó un año del decreto de quiebra, la persona queda habilitada para ejercer el comercio. La ley dice incluso antes del año. Si el fallido no tuviera ninguna causa penal pendiente, se puede rehabilitar inmediatamente después de la sentencia de quiebra. ¿Qué quiere decir esto? Entre la actual ley 24.522 y la ley 19.550, en el artículo 64, hay una manifiesta incompatibilidad. Las leyes se contradicen absolutamente. O sea, el 264, que no fue modificado luego de que se dictara la nueva ley de concursos, aparece en una norma que es inaplicable, porque dice que no pueden ser directores los fallidos por quiebra fraudulenta, y eso no existe más. No hay más quiebra fraudulenta, no hay más quiebra culpable, no hay más quiebra casual. Bueno, en mi opinión, eso lo desarrollo en ese trabajo que yo les dejé, en mi opinión, la norma posterior, la 24.522, ha derogado este 264. Vale decir que hoy, si nosotros leemos el 264 en consonancia con la actual ley 24.522, entonces tenemos que concluir que el director fallido, la persona fallida, puede ser director una vez que está rehabilitado. ¿Cuándo ocurre eso? Al año de la sentencia de quiebra. Y si se rehabilita antes, bueno, queda habilitado para ser director antes del año. Esta es una interpretación doctrinaria mía. ¿Qué pasa con el concurso preventivo? En el concurso preventivo no hay inhabilitación. El concursado, a diferencia del fallido, no está inhabilitado para ejercer el comercio. En consecuencia, la norma del 264 tampoco se aplica en el contexto de la 24.522 al concurso preventivo. Vale decir que para mí, debiera considerarse como una norma no escrita porque ha sido derogada por la ley posterior. Bueno,
Me interesaría que ese tema lo leyeran y después, si les interesa, en la próxima clase lo podemos discutir. Remoción de los directores. Ya dijimos que en el sistema de la sociedad anónima no hace falta justa causa para remover a los directores. No hay prevista en la ley una acción judicial de remoción. Se aplican las normas de los artículos 114 y 265, vale decir que es la asamblea ordinaria la que decide la remoción del director, y para eso ni necesita justa causa, no necesita indemnizarlo. En realidad, causa hay siempre, lo que no necesita expresar cuál es la causa. Lo despiden al director sin motivo. Otra norma que me parece muy importante es la norma del 266, la que dice que las funciones derivadas del cargo son indelegables. El artículo 266 dice que el cargo de director es personal e indelegable. ¿Por qué me resulta importante recalcar esto? Bueno, porque hoy es muy común que en las sociedades, no solamente en las anónimas, sino también en las sociedades de responsabilidad limitada, los directores deleguen el cargo en apoderados. Entonces, el presidente del directorio de una sociedad asume el cargo, pero en realidad no lo ejerce nunca, sino que le da un poder a un señor Juan Pérez y le da facultades administrativas, bancarias, le da facultades de disposición para vender inmuebles, comprar, vender automotores. Bueno, esos poderes son ilegales. Las facultades, las funciones derivadas del cargo del director son personales e indelegables. Y por supuesto, todos los actos que realice el director y que resulten perjudiciales para la sociedad, va a resultar responsable tanto el apoderado como el director. Pero van a ver ustedes, cuando ejerzan la profesión, qué común es ver sociedades anónimas representadas por apoderados en lugar de la representación natural por el representante legal, que es el presidente del directorio. ¿Qué pasa en las grandes sociedades? En las grandes sociedades, esta imposibilidad de delegar, porque el cargo de director es indelegable, implica que el director, el presidente del directorio, tiene que firmar todos los cheques. Imagínense una empresa como Molinos Río de la Plata, que debe firmar, no sé, millones de cheques por semana. ¿Tiene el presidente del directorio que firmar todos los cheques? Bueno, no. Hay determinadas atribuciones que la ley le permite delegar. El artículo 269 permite que en las sociedades anónimas se designe un comité ejecutivo. El comité ejecutivo es una designación facultativa. Se puede designar o no se puede designar. El cargo es indelegable, pero la ley lo que permite es delegar las funciones. Los directores, los integrantes del comité ejecutivo, tienen que ser directores. El directorio está autorizado a otorgar poderes, designar gerentes, nombrar un comité ejecutivo. El directorio tiene que vigilar la actividad del comité y no se modifica el régimen de responsabilidad. Está regulado esto en el artículo 269. El comité ejecutivo tiene que estar integrado por directores. Lo mismo ocurre con la posibilidad de designar gerentes. Ustedes habrán escuchado que las grandes empresas tienen gerentes. Gerente financiero, gerente comercial, gerente de recursos humanos. Bueno, estas facultades están expresamente previstas en la ley, porque sería inhumano que un director se tuviera que ocupar absolutamente de todos los temas de la empresa. Entonces, fíjense, el 270 dice que el directorio puede designar gerentes generales o especiales, sean directores o no, revocables libremente en quienes delegar las funciones ejecutivas de la administración. Por supuesto que los gerentes tienen la misma responsabilidad que los directores.
Dos temitas, si me tienen un segundo más de paciencia, dos temas que pueden dar lugar a dificultades y que quisiera que los viéramos y les prometo que terminamos. Tema número 1, contratación con la sociedad. Los directores ¿pueden contratar con la sociedad? ¿Qué significa pueden contratar con la sociedad? ¿Pueden hacer contratos de préstamo? Por ejemplo, un director, ¿le puede prestar plata a la sociedad? ¿Un director le puede vender mercaderías a la sociedad? ¿Le puede comprar mercaderías? ¿Pueden realizar los directores contratos con la sociedad? Bueno, el artículo 271 dice que sí. Pero estos contratos tienen que reunir dos características esenciales. Característica número 1. Los contratos tienen que ser de la actividad en que opere la sociedad. No puede ser un acto extravagante al objeto social. Yo tengo una fábrica de cubiertas, les voy a dar el mismo ejemplo que dimos cuando hablamos de representación. ¿Puede el director venderle caucho a la sociedad? Sí. ¿Le puede vender llantas? Sí. ¿Le puede vender papagayos australianos? No. Se trata de un objeto que es absolutamente extravagante, no es de la actividad en la que opera la sociedad. Primera condición. Segunda condición, tiene que ser a precios de mercado. O sea, si el director le presta plata a la sociedad y la tasa de mercado es el 35% anual de interés, el director no le puede prestar plata a la sociedad al 100% anual de interés. Entonces, ¿puede el director contratar con la sociedad? Sí, puede contratar con la sociedad, pero tiene que reunir dos requisitos. Número 1, tiene que ser de la actividad en la que opere la sociedad. Número 2, se tiene que tratar a precios de mercado. Esto significa que un director, bajo ningún punto de vista, puede hacer un contrato que no reúna estas condiciones. Sí, lo puede hacer, pero con una condición. Los contratos que no reúnan estos requisitos, o sea, que no sean de la actividad en que opere la sociedad, o que no sean a precios de mercado, pueden celebrarse, pero tienen que tener aprobación del directorio. Y si no tiene quórum el directorio, entonces tiene que tener aprobación del síndico. ¿Se pueden realizar? Se pueden realizar, pero tienen que contar aprobación del síndico o aprobación del directorio. Y estos actos que no reúnen los requisitos del 271 tienen que ponerse a consideración de la Asamblea. ¿Qué pasa si la Asamblea dice, desapruebo el acto? El acto es válido, porque ya se realizó, pero los directores y el síndico son responsables por los daños y perjuicios. Peor aún, ¿qué pasaría si un director realiza uno de estos actos prohibidos y no pide autorización? Es peor todavía, porque no solamente responde por los daños y perjuicios, sino que el acto es nulo. Artículo 271. Último tema y nos vamos. Profe, sí. Consulta sobre esto. Usted dice que responde por los daños y perjuicios si el directorio, o sea, la asamblea se lo deniega. Sí, no, si la asamblea lo desaprueba, porque ya se realizó el acto. El director pidió autorización. El directorio le dijo, sí, métale nomás. Entonces, ya realicé el acto. Cuando se reúne la asamblea para tratar el balance, hay un punto que dice, aprobación del contrato que el director realizó hace 3 meses.
La asamblea dice, no, es una barbaridad lo que hizo. El contrato es un contrato que es perjudicial para la sociedad, es responsable por los daños y perjuicios. Pero como tenía la aprobación del directorio, el acto es válido. Diferente es el caso en que el director realiza el acto y ni pide autorización. Ahí el acto es nulo. Pero Claro, además responde por los daños y perjuicios. ¿No? Profe, debería ser previa autorización de la asamblea en todo caso, para evitar problemas. Claro, pero el contrato me Sí, dice esperan el 48 horas para firmarlo y la asamblea se reúne dentro de un año. Claro. Ese es el problema. Bueno, Profe, y última sí. consulta sobre esto. Los ¿Cómo no? requisitos primeros que dicen que debe ser operación habitual y que debe ser a valor de plazos, a condiciones de mercado, ¿son conjuntivos o disyuntivos? Porque, por ejemplo, usted dio el ejemplo de un director que le hace un préstamo a la Bien. sociedad y es a precio de plaza de mercado, pero no, o sea, recibir un préstamo no es una actividad que opera la sociedad. ¿Tendría que ser en condiciones de los párrafos siguientes o puede también? Comparto absolutamente su opinión. Las dos condiciones juntas. A precios de mercado y de la actividad en que ésta opere. Cualquiera de los dos requisitos que falte, la operación es ilícita. Último tema. Actividades de interés contrario. Profe, ¿y Sí. un director puede comprar acciones? ¿Comprar acciones de quién? ¿De la ¿De propia la misma sociedad? Perdón, ¿de la propia sociedad? Sí, Sí, tranquilamente. tranquilamente. Si es una sociedad que cotiza en bolsa, no hay ningún problema. Como puede hacer contratos con ella misma, digo, también puede ser accionista. Exactamente, puede ser accionista, puede comprar acciones, no hay ningún tipo de inconveniente. Okay. Interés contrario. El directorio va a resolver abrir un supermercado en la calle Santa Fe al 200. Pero el director Pérez, en la calle Santa Fe al 200, tiene un maxi mercado. Vale decir que si la sociedad abre un hiper en la calle Santa Fe al 200, lo funde al director. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que el director tiene un interés contrario. Entonces, cuando vamos a debatir la cuestión, el director empieza, bueno, no, en realidad la zona no es una zona apropiada, a mí me parece que mejor sería otra zona. Bueno, la ley le dice, no, señor. Si usted tiene un interés contrario, artículo 272, se lo debe hacer saber al directorio y no puede participar de la deliberación. Porque usted está interesado en que el supermercado no se instale en ese lugar. Interés contrario. Y si el director interviniera igualmente, incurre en la responsabilidad del artículo 59. Último, actividad en competencia. ¿Puede participar el director en una actividad en competencia compitiendo con la sociedad? Bueno, evidentemente que no puede hacerlo, está perjudicando a la sociedad. ¿Cuál es la única forma de hacerlo? Obteniendo una autorización de la asamblea. Por supuesto que quedan temas muy importantes, pero el tiempo no nos da. Me interesa que vean muy detenidamente el tema de la responsabilidad. Les dejé unos trabajos sobre ese tema y les pido que lean la clase que yo les dejé. Está el trabajo de Nissen también y, por supuesto, la ley. Y hay un tema que nos pide el programa, que es la impugnación de los actos del directorio. Este tema es para debate. ¿Por qué? Porque una mitad de la biblioteca dice se pueden impugnar los actos del directorio. La otra mitad de la biblioteca dice no se pueden impugnar los actos del directorio. A mí me pareció apropiado que ustedes escucharan las dos campanas. Entonces, Nissen dice sí se pueden impugnar los actos del directorio. Verón dice no se pueden impugnar los actos del directorio. Me interesaría mucho que lean los trabajos de uno y de otro, y como ya no tengo más clases con ustedes, que me den sus opiniones en el foro.
El que esté interesado, me interesaría que me dé su opinión en el foro y diga, estoy de acuerdo con Nissen, o estoy de acuerdo con Verón, o estoy de acuerdo con Jungenbach. Bueno, a ver, simplemente, digamos, ¿por qué este tiene que ser un ámbito de análisis, un ámbito de reflexión y un ámbito donde haya pluralidad de opiniones? Entonces, por eso deliberadamente les di este trabajo. Es muy sencillo, está muy bien escrito, muy fácil. No es solamente la opinión de uno, sino que la opinión de varios. Bueno, les pido disculpas porque lamentablemente no me sé organizar, me quedaron muchos temas colgados, pero por supuesto, en el foro me pueden hacer todas las preguntas que quieran, me pueden hacer preguntas al mail mío, yo estoy a disposición y se las voy a contestar con todo gusto. Así que bueno, señores, ha sido un gusto conocerlos. Lamento no tener más clases con ustedes. Nos veremos en los parciales o en los exámenes finales. Si no hay ningún... Sí. En el foro a mí no me deja participar. Me dice que no pertenezco a ningún grupo, que no me deja participar en el foro. ¿Puede ser? Bueno, la verdad me parece que no puede ser. Entonces me llevo otra pregunta más para Carolina Bisset. Y mañana les voy a escribir la respuesta a las dos preguntas, al tema del video. Usted sabe, yo decía, ¿por qué del video del 14 nadie me pregunta nada y todos me preguntan del video del 7? Claro, no podían entrar. Bueno, esos dos temas les prometo que los resuelvo mañana. Gracias, profe. Buenísimo, muchas gracias, profe. Bueno, que tengan buenas noches, que descansen. Buenas Nos noches. vemos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias por Adiós. su clase, profe. Hasta Muy luego. linda su clase. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Adiós.